A ver, ¿cómo se llega a consumir esos 400 kilowatts por mes? O sea, ¿es realista, por ejemplo, en Corrientes un 15 de enero decir que se puede llegar a tener ese consumo como un consumo razonable o no? Bueno, vamos a estar, porque acá los que saben son los electricistas, ¿no? Y nos van a decir, de esta manera o con estos artefactos uno ya llega a este consumo. Y también van a hablar del consumo fantasma. De ese consumo por ahí no lo tenemos en cuenta y otras cuestiones también. Pero hablamos de economía, está con nosotros Matías Surt, él es economista. Recién cuando terminamos de hablar con Solmi, este flamante funcionario, contaba con muchísimo entusiasmo que bajó el dólar, o esa canasta de dólares bajó en su cotización, que el riesgo país es alto pero bajó también, que es como que hay los títulos subieron. Nosotros decíamos, ¿no? Bueno, ¿será que esto va a durar? En 30 días volvemos a hablar y vamos a seguir con este escenario, o mejor aún, va a seguir esta tendencia. Surt, ¿qué piensa usted? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, Con sí, respecto a esto, me parece en primer lugar que es bueno aclarar en qué momento ocurrieron esos fenómenos. Y a ver. cuando uno mira y analiza los últimos 10 días, lo que vemos es que la caída de los dólares paralelos, la suba de los bonos, la caída del riesgo país, la reducción de las brechas, fueron todas consecuencias de la noticia del nombramiento de Massa frente al Ministerio de Economía. Pero el día siguiente al anuncio de las medidas no ocurrió nada de eso. De hecho, el riesgo país dejó de bajar y subió un poquito. Las brechas dejaron de comprimirse, bajó un poquito más el blue, pero el contado con liqui subió 2 o 3 pesos Ajá. y los bonos. Entonces, lo que quiero decir es, la reacción positiva del mercado fue al nombramiento, pero desde mi punto de vista, la recepción de las medidas no fue tan optimista como lo que muchos esperaban. Me parece que los anuncios de Massa estuvieron bastante por debajo de las expectativas que él mismo había generado. Y esto tiene que ver, bueno, ahí más o menos contestó, estuvieron por debajo. ¿Qué se esperaba? Y después le pregunto, si es realista anunciar cuestiones distintas a las que anunció Massa, es decir, cuestiones por ahí en materia económica más, no sé, profundas en este contexto, porque la expectativa es algo también casi, es muy subjetivo, pero ¿realmente Massa podría haber anunciado algo distinto de lo que anunció? Yo creo que sí, Ajá. y creo que es necesario. Me parece que Argentina, y esto, creo que tampoco hubo mayores anuncios o anuncios más contundentes, porque desde mi punto de vista todavía el gobierno no toma dimensión de la gravedad de la crisis que tiene en las manos. Si supiera si identificara realmente el fenómeno, se daría cuenta que estamos en una situación para un lanzamiento de un programa de estabilización importante, como ha tenido Argentina en algunos episodios históricos. Entonces, cuando se toma dimensión de eso, me parece que se podrían haber hecho muchos más esfuerzos. Y cuando uno ve que esos esfuerzos quizás no son tan grandes, entonces uno dice, eso es consecuencia de que quienes están tomando las decisiones creen que la crisis no es tan preocupante. De hecho, me parece a mí que hay una tendencia a creer que esto es más una crisis política que económica. Entonces, poniendo a Massa al frente de un ministerio tan importante, que es una personalidad política muy importante, que podía unificar y bajarle un poco la espuma a toda la pelea interna que estaba teniendo el gobierno, me parece que creen que con eso quizás es suficiente y algún par de medidas, y desde mi punto de vista no es así. Me parece que la gravedad de la situación requiere de medidas más fuertes, más concretas y más eh, conectadas entre sí. Ajá, por ejemplo, ¿cuáles serían las claves de un plan de estabilización como el que necesita Argentina ahora para usted? Bueno, típicamente los planes de estabilización siempre toman medidas en 4 ejes: en el eje fiscal, en el eje monetario, en el eje cambiario y en el eje de coordinación de expectativas, como se suele llamar. En lo fiscal vimos que el único anuncio relevante fue el del aumento de tarifas por el ahorro de subsidios que eso va a generar. Lamentablemente esto llega muy tarde, o sea, si hacemos un poco de repaso de la historia reciente, esta modificación de tarifas la viene prometiendo Guzmán desde fines del año pasado, cuando se debatía el presupuesto. A fines del 2021 en el presupuesto, Guzmán contabilizaba el ahorro de subsidios que íbamos a tener por el cambio del sistema tarifario en el año 2022. Estamos en agosto diciendo que quizás si todo sale bien,
a partir de septiembre vamos a tener un nuevo esquema tarifario. O sea que vamos a tener solo 4 meses de ahorro, no 12 meses como deberíamos haber tenido. Entonces, la única medida concreta de ahorro fiscal llega muy tarde. ¿Por qué digo la única medida concreta? Matías, Porque después, sí, hoy también anunciaron que mañana o el martes, a más tardar, el ministro flamante de Economía le va a anunciar los topes a todo el gabinete, es decir, buscando también este ahorro fiscal del cual se está hablando. exactamente. Ahí el tema está en que a mí eso me parece un anuncio más político que económico, porque yo puedo anunciar miles de topes, pero si no modifico los elementos que hacen que el gasto crezca, ese tope sabemos que se va a modificar. ¿Cuántas veces se ha modificado el presupuesto y se ha ampliado el presupuesto en Argentina? Entonces, si yo le digo a un ministro, vos tenés un tope de 100, pero después cierro paritarias en el sector público que hacen aumentar los salarios por arriba de 100 y voy a tener que ampliar el tope. Entonces, hay promesas que no son creíbles cuando no están acompañadas de medidas concretas. En lo cambiario, para poner un ejemplo, Massa repitió varias veces que no está en mente el gobierno devaluar. Bueno, eso no es una medida, eso es un objetivo, un deseo. Pero si nosotros vemos que todos los días el Banco Central está perdiendo 150 millones de dólares de reservas, por más que me digan que no van a devaluar, el día que se queden sin reservas, lamentablemente va a haber una devaluación. Entonces, Matías, para que no haya una devaluación, tiene que haber una medida concreta que la evite. Sí. eh, este levantamiento de los subsidios impacta a la clase media fundamentalmente, o sea, al sector privado, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el ajuste en el sector público? Y bueno, parece que poco o nada. Y ahí la verdad es que cuando uno analiza los números, hay partidas concretas donde se podría ahorrar casi un punto del PBI. Por ejemplo, si uno compara las transferencias que hoy le está haciendo la Nación a los gobernadores, transferencias discrecionales a las provincias, en el año 2019 eran medio punto del PBI y hoy es un punto del PBI. O sea que solo con volver a transferirle a las provincias la misma cantidad que en el 2019 se podría ahorrar 0,5 puntos del PBI. En déficit operativo de las empresas públicas era de 0,4 puntos del PBI en el 2019 y hoy es de 0,9 puntos del PBI, casi un punto. O sea que de nuevo hay medio punto más de gasto en déficit de las empresas públicas que se podría que está sobredimensionado respecto de lo que era hace 2 años y medio atrás y que solo Ahora, Matías, volviendo a lo que se gastaba hace 2 años y medio se podría corregir también ahí. Matías, todo esto, yo sé que vos lo decías analizando racionalmente, es muy fácil de decirlo acá nosotros. Ahora, ¿cómo haces si sos el presidente de la Nación y los gobernadores te reclaman? Por ejemplo, Corrientes, incendiada el año pasado y con necesidades imperiosas de reparar todo eso, no mandarle una cifra extraordinaria de dinero para que los productores, los propietarios, los forestadores, los ganaderos, los arroceros recuperen algo de lo que perdieron. Matamos la economía del país, ni hablar de la guita que nos gastamos en el IFE y en los ATP, sin los cuales la economía del país y de las provincias hubiera colapsado. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, obviamente siempre hay excepciones y las transferencias discrecionales justamente se inventaron para las excepciones, como por ejemplo el incendio en Corrientes. Ahí nadie va a dudar de que hay que hacer transferencias, pero si miramos los números vemos que Corrientes está de mitad de tabla para abajo, entonces no podemos explicar ese crecimiento por el incendio en Corrientes, claramente no está pasando, incluso eso me parece más grave todavía, que haya una provincia que realmente necesita las transferencias, pero que las transferencias se estén mandando a la provincia de Buenos Aires solo para quedar bien con un gobernador, me parece que es un punto más a favor de lo que yo estaba diciendo. Con respecto a los ATP y los IFES, también eran situaciones excepcionales cuando no se podía trabajar, cuando estábamos en cuarentena. Hoy el nivel de actividad y de empleo es igual al de la prepandemia. Entonces, si hoy todavía siguen existiendo ese tipo de medidas, es porque es una decisión política, porque desde lo económico ya no son necesarias como cuando el Estado mismo te prohibía salir a trabajar. Y de hecho lo está haciendo todo el mundo. Incluso países que tienen menos necesidades de ajustar el fisco que la Argentina han retirado ya todos los estímulos o los están retirando porque la economía volvió a la normalidad. Entonces, me parece que no hay que confundir cuestiones transitorias con cuestiones permanentes que tienen otra raíz. Matías, sé que vos estás trabajando con un equipo que se reúne frecuentemente con los políticos de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Ustedes ya tienen definido que en caso de llegar al gobierno, qué van a hacer?
No, no, no. El trabajo de esta mesa de economistas que asesoran a los partidos de Juntos por el Cambio por el momento está en una etapa de diagnóstico, analizando permanentemente las cuestiones que van pasando, porque la verdad es que en una economía tan cambiante es difícil, imposible diría yo, poder hoy diseñar un programa económico cuando no sabemos qué nivel de déficit fiscal se va a recibir en diciembre del 2023, qué nivel de monetización de la economía, si va a haber cepo o no va a haber cepo, si habrá habido una devaluación o no habrá habido una devaluación, cuántas reservas va a haber en el Banco Central. Entonces, se está trabajando obviamente en un seguimiento permanente de la economía y hay conceptos y cuestiones que obviamente se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, el tema tarifario nunca fue un tema de debate en Juntos por el Cambio y creo que todo el mundo sabe que en caso de volver al gobierno se intentaría volver a un esquema donde la mayor cantidad de las personas, excepto las que realmente necesitan un subsidio por tarifa social, paguen la tarifa plena como existe en todas partes del mundo. Esto de estar subsidiando a todo el mundo, regalándole energía y después cobrándoselo por inflación, la verdad es que es bastante ridículo y entonces hay cuestiones donde sí ya se sabe Pero claramente lo que se va a es lo que hacer, hicieron otras todos los cuestiones gobiernos, Matías, hasta ahora. E incluso el de Juntos por el Cambio. Es decir, ¿Qué parece cosa? que todos temen al efecto electoral de cobrarle tarifas reales a nuestra clase media. Pero el gobierno de Juntos por el Cambio hizo una recomposición tarifaria que llevó el costo ¿De qué? pagado por los usuarios se pagaba el 15% del costo y se llevó a pagar el 80% del costo. ¿Cómo eso es lo mismo que Es peor, el en el tema de subsidio al transporte, Sí. agravaron porque en un esquema de 60-40 que teníamos antes, pusieron uno de 85 a 15 todavía en beneficio de Capital y del AMBA. Distorsionaron Pero- absolutamente las tarifas del transporte. No estoy de acuerdo. El boleto de colectivo... No, pero en son los Capital números. Federal- no, los números son los siguientes. El boleto de colectivo en Capital Federal... No, te estoy diciendo el valía- subsidio que le dio. Por eso ustedes pagan Bueno. un boleto de, ahora fue de 12 a 25 y nosotros hace rato pagamos en el interior 60, 70, 80. ¿Qué te parece? Exactamente. Voy a explicar. El boleto colectivo en Capital Federal valía 3 pesos al momento de que llega el gobierno Juntos por el Cambio ¿Se cortó? Bueno, era por eso. Bueno. 21 a 42, vamos a ver si podemos redondear la idea, porque justamente estaba por aclarar esta cuestión. Bueno, la consigna Domi y a dónde la gente puede participar. Espérame, Cris. La gente puede participar, por supuesto, mandándonos un mensajito también.